Segunda parte de este tutorial, de las vueltas 5 a la 12. Mirar, mirar, ¿eh? Me he recogido lo rosa para que se pueda ver bien todo el degradado. ¿Divino o no? Mirad. ¡Ay, no! Me muero de amor. Vamos allá con el vídeo, que no quiero entretener. Suscríbete si no lo has hecho ya, ¿vale? Tenemos las 4 primeras vueltas terminadas y así nos va. Vamos con la quinta, ¿vale? En la quinta vamos a tejer esas 4 cadenas, 3 del punto alto, generosas estas cadenas, ¿vale? Que no se nos quede apretaditas, porque son las que van a quedar aquí y si tiran no va a ser agradable, ¿vale? Entonces, y sobre la cadena tejemos como todas las veces ya. Punto alto y punto alto, ¿vale? Ahora atención. Voy a tejer punto de relieve por detrás en los dos siguientes, perdón, en los dos siguientes puntos, ¿vale? Uno y otro punto alto de relieve, pero tomado por detrás, ¿vale? Y dos. Ahí están. ¿Bien? ¿Sí? Vale, una cadenita y ahora los siguientes 4 son puntos de relieve tomados por delante, pero puntos bajos, sin tomar hebra, ¿vale? Puntos bajos de relieve por delante. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí dejaremos 1, 2 y 3 cadenas, como ya hemos hecho antes, y tejemos de los 5 puntos de relieve altos que hemos hecho dobles, los 4, dejando el primero libre, los 4 siguientes, y los tejemos de relieve por delante, bien hecho, bien, he dicho, perdón, por delante, 1, 2, 3 y 4. Una cadenita y ahora atención, voy a tejer puntos, los dos primeros de relieve por detrás, puntos altos de relieve por detrás, aquí uno y el siguiente, había puntos altos y ahora los convertimos en puntos de relieve, en este caso por detrás, ¿vale? Y seguido, dos puntos de relieve por detrás, ¿bien? Y ya he terminado con este lado. Me voy con dos puntos altos sobre las cadenas. En el medio siempre tejeremos igual. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, pero empiezo a girar. Con lo cual ya voy a tener que hacer lo mismo, pero de forma inversa. Lo que empecé, ahora termino. Entonces, ahí voy con el primero relieve por detrás, 1, y el siguiente relieve por detrás, 2, ¿vale? Bien, una cadenita y tejemos los 4 siguientes puntos, pero bajos, de relieve por delante. ¿Mm? Del grupo de los 5, los 4 primeros. Dejaremos el último sin tejer. 1, 2, de relieve por delante. 3 y 4. ¿Va? 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y los siguientes del grupo de los 5, saltamos el primero, o sea, los dos que están más pegados aquí nos olvidamos de ello y tejemos los otros 4 puntos bajos de relieve por delante. 2, 3 y 4. ¿Comprendido? ¿Sí? Ay, cuenta que no está.
Bien. Ahora, una cadenita y ahora estos dos que hay aquí se convierten en puntos de relieve como hiciéramos al principio por detrás. Ay, perdón. Ahí. ¿Vale? 1 y 2. Y dentro de la cadena de la vuelta anterior, como siempre, tejemos esos dos puntos altos. 1 y 2. Cadenita y el punto alto que me cierra la vuelta. Tenemos la vuelta terminada. La quinta vuelta terminada. Vamos allá con la sexta de las vueltas. Poco a poco va a ir tomándonos forma. ¿He dicho quinta? ¿Sexta? Sí. Quinta, sexta. Vamos a ella. ¿Sí? Y realmente solo vamos a ir repitiendo dos vueltas, o sea que el punto difícil no es, solo que ahora parece así un poco complicado porque este principio es el que tenemos que llegar a comprender y ver, ¿vale? Pero hay muchas cosas que van obvias, así que tranquilas, que vamos allá. Vamos a repetir básicamente esta vuelta, ¿no? Para que nos hagamos idea, solo que aquí nos va a seguir empezando a salir cositas. Tenemos que seguir aumentando de este lado, o sea, aumenta por aquí y aumenta por aquí. ¿M? Así que vamos a ello. Vamos con la siguiente de las vueltas, que será la sexta. 1, 2, 3 y 4. Doy la vuelta y tejo dentro del hueco de las cadenas el punto alto 1 y el siguiente punto 2. Dos puntos altos dentro de ese huequito de cadenas. Una cadena más. Y ahora, y quitándome el primero de los puntos me olvido, pero de este otro, ¿vale? Del primer punto alto me olvido, pero del segundo lo convierto en punto alto de relieve por delante y siempre lo va a hacer junto con estos dos, de relieve por delante o de relieve por detrás. Pero esta columna que acaba de empezar ya va a continuar todo el rato, ¿vale? Estos tres puntos altos de relieve que acaban de empezar aquí, ya todo el tiempo van a estar, ¿vale? Y ahora, y enganchando sobre la cadena de la vuelta anterior, seguida, ahí tejeremos los 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, ¿vale? Sobre el huequito de la cadena. Están todos ahí, ¿vale? 4 y 5. Ahí están, ¿vale? Ahí están los 5 puntos altos dobles. Cadena. Y al hueco de la cadena de la vuelta anterior con un punto bajo. Cadena. Y repito esos 5 puntos altos dobles. ¿Dónde? ¿Dónde los voy a enganchar? En la cadena que hay aquí de separación entre la columna. ¿Vale? Después de en el hueco de cadenas antes de encontrarnos con la columna de puntos altos de relieve. Ahí, ¿lo veis ahí? Fíjate, se ve perfecto, ¿no? Ahí están todos los puntos de relieve bajitos que hemos hecho en la vuelta anterior y ahí la cadenita. Pues sobre esa cadena van todos nuestros puntos altos dobles, tantos como 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, una cadena y atención,
Aquí ya tenía 2 puntos de relieve por el delante y por detrás, según corresponda para hacer una columna. Pues tengo 2, que los tejo, 1 y 2, pero tejeremos el siguiente, porque las columnas que vamos a ir tejiendo son de 3, ¿vale? Y cada columna a un lado y a otro va a tener siempre una cadena, con lo cual cadena, ¿vale? Y la cadena sustituye a este, y estoy dentro del hueco de cadenas, por tanto, tejo el medio, que son 2 puntos altos, 2 cadenitas, y de nuevo ahí 2 puntos altos. Estoy de vuelta, por tanto, tejemos de la misma manera. Esto es una cadenita y ahora atención, puntos altos dobles. ¿Dónde? Perdón, antes de los puntos altos dobles. Empiezo primero poniendo la columna, los 3 puntos de relieve por delante. 1, por delante 2 y por delante 3. Bien, una cadenita, siempre antes y después de las columnas tenemos cadena. Eso ya siempre va a ser una pista. Y ahora, y buscando el hueco, el agujero, ¿vale? Tejemos los puntos de relieve, los 5 puntos altos dobles de relieve, no, los 5 puntos altos dobles. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? 5 puntos altos dobles de seguido. Una cadena de nuevo para ir al hueco de las 3 cadenas de la vuelta anterior y unir con un puntito bajo. Otra vez una cadena. Nos van a ir quedando ahí unos agujeritos súper bonitos. Y después de la cadena nos encontramos con los puntos de nuevo de relieve que se tejen desde el hueco. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Lo tenemos. ¿Vale? Cadena y ahora las columnas. Tenemos estos 2 puntos de relieve, pues los tejemos, 1 y 2. Cada columna va a tener 3 puntos de relieve, por tanto tenemos que utilizar el siguiente, ¿vale? 3. Bien, una cadena y ahora me voy al huequito de las cadenas y tejo ese punto alto y ese punto alto, ¿vale? Una cadena más y me busco el final del punto con un punto alto, el final de la vuelta con un punto alto. Así vamos, mirad, curioso es, ¿eh? Es bastante curioso, pero nos va a quedar súper chulo y lo vamos a acabar de entender súper bien. Vamos con la vuelta número 7. ¿Vale? Quizá hubiéramos tenido que hacer este patrón solo en rectangular para comprenderlo primero y luego hacerlo en triangular, pero bueno, no importa, vamos a seguir ahí adelante. Vamos con la vuelta número 7, que es la que nos va a llevar los puntos bajos de relieve. Bien, entonces lo mismo, 1, 2, 3, 4, siempre igual, doy vuelta para tejer en el hueco de la cadena, punto alto y punto alto, ¿vale? Y ahora, y en los dos siguientes, 2 puntos altos, 1 y 2.
¿vale? Cadenita y tejo. ¿Veis que tengo los tres que son de relieve? Es la columna. Pues la tengo que tejer, o sea, ahora con puntos de relieve por detrás. Bien, 1, 2 y 3. Hemos dicho que en la columna a un lado y a otro va cadena. Cadena al principio, cadena al final. Bien. Y ahora los 4 puntos de relieve, puntos bajos de relieve, tomados por delante. Los 4 primeros, en este caso, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Para tejer las 3 cadenas y tejer los 4 puntos altos, los 4 puntos bajos de relieve, saltándonos el primero, los dos que están más cerca de los dos grupos que hay, el último y el primero, o los dos que están más cerca uno del otro, se quedan sin tejer. Los siguientes se tejen todos como relieve por delante, en punto bajo. 3 y 4, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y seguimos con una cadenita, como siempre, y nuestra columna que está aquí. ¿Eh? Y la columna la tejemos con punto de relieve, en este caso por detrás. En una vuelta será por detrás, en la otra será por delante, para que nos quede una columna vista. Cadenita de separación, porque siempre vamos a llevar, en las columnas hemos dicho que van a tener siempre esa cadena a un lado y a otro, ¿vale? Y tejemos los puntos altos que nos estamos encontrando y 2 más. 1 y 2. 2 cadenas y tejemos de vuelta. Y tejemos de vuelta igual, pero a la inversa. Entonces, las 2 cadenas dentro de los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y los 2 siguientes. 1 y 2. Cuidado que lo ponga bien. Ahí. 4. ¿Me viene la columna? Pues cadena, punto de relieve, 1, punto de relieve 2, punto de relieve 3. Cadena. ¿Y qué vienen ahora? Los puntos bajos de relieve, perdón, puntos bajos de relieve por delante. 1 por delante, 2 por delante, 3 y por delante 4. Tres cadenitas y los 4 siguientes, acordándose, ni los 2 que están más cerca no se tejen, se tejen los 4 siguientes. Pues 1 en relieve por delante, punto bajo, relieve por delante, ¿vale? Cadena, tenemos nuestra columnita. Y entonces nos toca puntos altos, en este caso por detrás. ¿Vale? Vamos allá. Va a ir creciendo nuestro chal de forma espectacular. Cadena, porque va de un lado y de otro, siempre va cadena. Con lo cual no tenemos pérdida. Y después de eso tejeremos. Ay, ya estoy cansada de tanto hablar, no podéis imaginar. Tejemos punto alto 1, punto alto 2 y en el hueco tejemos otros 2. Estamos ya repitiendo, aunque parezca que es complicado, estamos ya repitiendo. Cadenita y tejemos sobre la tercera ese punto alto bien generoso para que no nos bloquee ni nos limite. Tenemos la vuelta 7 terminada.
¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Aquí está divertido, aquí está bonito. Nos va a ir creciendo, nos va a ir creciendo. De hecho, ya va dentro en la vuelta, ya, ahora vamos a empezar a poner otro de estos. Aquí ya vamos a empezar a poner otro. Todo el tiempo. Va a ser muy fácil de tejer, solo que ahora parece un lío. Pero se ve divino. Mira, mira cómo va. Estamos para empezar la vuelta número 8. Ahí vamos. Como siempre, ¿cómo vamos a empezar? Con esas 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Siempre van a ser generosas nuestras cadenas, ¿vale? Y en el hueco, siempre esos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, atención, vamos a empezar a tejer un nuevo abanico. En este lado, en este caso, perdón, tenemos la columna. De este lado ya ha empezado, pues nos toca empezar de este. Entonces, directamente, ¿vale? No voy a poner cadena ni voy a poner nada. Y voy a poner aquí, ¿vale? Pegadito a nuestra columna, 4 y no 5 puntos altos dobles, ¿vale? 4. Digamos que para arrancar, que no se nos amontonen. ¿Vale? El último, el que se quedaría huequito, eh, no lo vamos a tejer, ¿vale? 4. Y luego ya cadenita y seguimos todo como ya tenemos, ¿vale? Dentro de la columna los 3 puntos de relieve, en este caso por delante, ¿vale? Ahí están, 2 y el tercero. A cada lado de siempre que haya una columna va una cadena, aquí y aquí, perfecto. Y empezamos a poner esos abanicos de punto alto doble en el hueco, ahí, ¿vale? Aquí está el abanico, que luego rellenamos de puntos de relieve bajos, ¿vale? Pero ahí tenemos esos 5 puntos altos dobles, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Aquí es estupendo. 4 y 5, ¿vale? Como siempre, cadena o como ya hemos visto, punto bajo y cadena y abanico, de puntos altos dobles. Esto ya se ve, ¿no? Aquí hay abanico, pues abanico. Y aquí está la columna, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí. Tejemos. Ya, si os fijáis, el motivo ya lo estamos repitiendo. Solo hay que concentrarse ahora en la manera en la que crece. 4 y 5. Cadena, los puntos de relieve, porque estamos en una columna. 2 y 3. ¿Qué hacemos después? Ahora que ya estamos llegando a la columna, acordaros, aquí vuelve a haber 4 puntos, quiere decir que empezamos a crear otro abanico. Perdón, después de las cadenas, después de la columna, de tener los 3, cadena siempre, ¿vale? Entonces, empezamos a tejer abanico, pero como es un abanico nuevo, solo ponemos 4 puntos. Para la siguiente es que serán 5, ¿vale? Uy, cuidado, 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 cuidado. Ahí. 3 y 4. Bien. Y seguido nos vamos al huequito de las cadenas y tejemos el medio. Y siempre tejemos igual el medio. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y de vuelta tejemos lo mismo, pero a la inversa. Es decir, me voy al hueco, ¿vale? Aquí está la columna, me voy al hueco y punto alto doble 4 veces. 2, 3 y 4. ¿Vale? Cadena y columna.
y cadena, ¿vale? Para seguir haciendo, ¿qué? Abanicos. Este que es completo y que ya lo teníamos de antes, pues 5 piezas, 5 puntos altos dobles. Digamos que el medio ya es fácil porque siempre es igual, ¿vale? Y además, como es sobre agujeros, o sea, como los puntos se tejen sobre huecos, no hay que ir buscando el punto al que va, pues como que vas rápido. No hay que pensar mucho. Solo es en las esquinas donde te tienes que, en los bordes, ¿no? En el principio, en el final y en el medio, donde tienes que pensar qué tienes que ir tejiendo en cada vuelta. Pero como hay varias cosas que están bastante claras, pues va a ser muy fácil. A pesar que es complicado o que parece complicado, ya vas a ver que no. Después de los 5 puntos altos dobles, tenemos columna. Pues a la columna, ahí, vamos. 1, ahí, 2, ahí, 3. ¿Vale? Cadena. Y, como hicimos al principio, que hemos empezado un abanico, ¿lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Pues aquí empezamos un abanico también. Ahí tenemos los 4 puntos, ¿veis? Y el hueco de cadena. Pues aquí, como es primer abanico que aparece, acordaros, 4 puntos en lugar de 5. ¿Sí? 3 y 4. ¿Veis ahí? Oh, es que está estupendo, ¿eh? Bueno, a mí que me lo parece, vaya. Y para acabar, ¿qué? ¿Dónde nos vamos a ir o qué vamos a hacer? Sin cadena y sin nada, igual que ha pasado aquí, ¿vale? O sea, vamos repitiendo. Tejemos esos 2 puntos altos. Una cadena y un punto alto sobre la tercera. 1, 2 y 3. Cuidado que me voy a la cuarta. Tenemos la vuelta 8 terminada. Y se va, ¿eh? Se va deslumbrando y es algo espectacular. Sí, señores. Sí, señores. Vamos allá con la vuelta número 9. Vuelta número 9. Y 1, 2, 3, 4 cadenas. Petitín. Y punto alto. Y punto alto. ¿Cierto? 2 puntos altos. Cadena, como siempre. 2 cadenitas. Y tejemos los puntos bajos de relieve por delante. ¿Cuántos? Los 4, ¿vale? O sea, aquí no dejamos ninguno en esta primera vez sin tejer, como van a ser después, como va a ser después, ¿verdad? 3 y 4. Cadena y tejemos la columna, como nos toca, con punto de relieve por detrás. 1, 2 y 3. Uy, que se me lía, que se me lía. Ah, no, todo bien. Ni no, ni no, ni no, sin problema. Cadena, porque en las columnas a cada lado siempre vamos a tener la cadena y los puntos bajos de relieve por delante. 4. Dejamos el quinto sin tejer. 3 y 4. Y 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy al siguiente bloque. Y ahí los 4 puntos bajos. 1 de relieve y por delante. Fácil, ¿eh? Digamos que nuestro problema está solamente en el principio, en el final y en el medio. Dicho así, tenemos muchos problemas, pero sabéis que no, ¿verdad? No tenemos conflicto. Vamos a tejer eso, todos los abanicos. A ver, atención, ¿vale? Perdón. Aquí también tenemos 4 porque es un nuevo abanico. Pues tejemos los 4, ¿eh?
En estos que ya están hechos, de 5, tejemos solo 4, pero en estos cuando acaban de empezar, tejemos los 4. Esto va a pasar siempre, con lo cual ya vamos a ir teniendo cositas claras, porque para la siguiente vuelta aquí ya vamos a poner 5, solo cuando surge, es decir, en la vuelta en la que empieza, ¿vale? Entonces vamos allá. Perdón, que son puntos bajos. Entonces tejemos los 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí tenemos esos 2 puntos. Damos 2 cadenas y tejemos los puntos siguientes, 2, 1 y 2. Ya hemos llegado al medio. Ahora nos toca volver. Vamos a ver una cosa. Aquí teníamos los 2 puntos altos. Aquí tenemos esos 2 puntos altos, ¿lo veis? Y luego tenemos 4. Estamos repitiendo, ¿vale? Ya estamos repitiendo cómo se van a ir formando nuestras vueltas. ¿Comprendes? Ahí estamos tejiendo 2, en la siguiente vuelta tejemos 4 y en la siguiente vuelta empezamos a hacer esa columna. ¿Vale? Importante, ¿ok? Vamos allá entonces. Bueno, empezamos después a hacer la columna, como está aquí, ¿vale? Vamos allá. Bien, pues seguimos entonces, hemos llegado hasta esa mitad, pues damos vuelta y como es simétrico, pues vamos haciendo toda la vuelta igual, 2 cadenitas y los puntos de relieve. Vamos siempre aclarando conceptos. Yo creo que va siendo correcta o va siendo fácil la manera de hacer. Realmente van a ser 8 vueltas las que se repiten. Y una vez que las tengamos, porque la lógica se nos va a imponer, pues vamos a tejer y tejer y tejer, ¿sí? Vamos allá. 3, cadenita, cadenita y los puntos de relieve. Como estoy en el medio, pues van a ser 4, 1, 2, 3 y 4. Y ahora 1, 2 y 3, y repetimos saltando el primero. Este primero no se teje, sino los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4. Cadenita. Otra vez se va a enredar, no me lo puedo creer. Tejemos los puntos de relieve. 2 y 3. Cadena y tenemos aquí el último de los abanicos, que como es la primera vez que se forma, solo tiene 4 puntos y se tejen los 4 puntos, ¿vale? ¿Sí? Cadenita, tejemos saltando esos 2, perdón, cadenita 1, cadenita 2, 2 cadenas, ¿vale? Perdón. Y ya me voy al hueco de cadenas para tejer 2 puntos, 1, 2, cadenita y 1, 2, 3, ahí, punto alto. Tenemos terminada la vuelta número 9. Damos la vuelta y empezamos con la 10. Damos la vuelta de forma rauda y veloz y empezamos con la vuelta número 10. Empezamos con la vuelta número 10. Empecemos con la vuelta número 10. 1, 2, 3 y 4, como siempre. Y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora tejemos, ¿vale? Tejemos estos 2. Y los tejemos juntos. O sea, tejemos total 4, quiero decir. ¿Qué pieza estamos empezando a construir aquí?
Ahora está el abanico de este lado y nos falta el abanico de este, ¿vale? Porque la idea es que haya columna, columna, abanico, abanico, ¿vale? Entonces, el tejido crece por aquí y crece por aquí. Aquí estamos tejiendo este abanico, ¿vale? Y por aquí estamos tejiendo, ¿vale? Aquí teníamos la primera de las columnas, un abanico. Después vamos a seguir creciendo el otro abanico y después otra columna. Aquí está la columna y aquí hay otra. Tenemos que seguir creciendo por aquí columnas y por aquí también, ¿ok? Esa es la cosa. Entonces, aquí hay un abanico y según vayamos creciendo, aquí aparece el otro abanico primero. Después del abanico nos aparecerá la columna. Hay que ver. Por eso tenemos como 8 vueltas diferentes, que es la que se tarda en crecer, en hacer los abanicos y las columnas. Entonces, comprendido por qué tenemos aquí ahora estos 4 puntos. Después, ¿qué van a ser en la siguiente vuelta? Un abanico. Esa es la manera en la que nos vamos a ir convirtiendo en abanico, columna, abanico, columna, abanico, columna, columna, abanico. Seguimos entonces con esta pequeña explicación. Entonces, tenemos esos 4 y aquí vamos a tejer un punto bajo. Hemos hecho el aumento dentro del hueco de la cadena de la vuelta anterior, esos 2 puntos altos. Tejemos los 2 siguientes y al lado un punto bajo. Y ahora una cadenita. Y ahora atención, chicas, porque nos toca sobre el hueco ya no 4, sino 5 puntos altos dobles. 2. Uy, ya está. Qué ganas tengo de empezar a ver cambiar el color, cómo queda de bonito. 3, 4 y 5. Cadena. Punto alto de relieve. Por delante. Nada que no hayamos visto ya, ¿verdad? Cadena. Esto ya no lo repito, me voy a ir hasta la esquina, hasta la punta, para ver cómo nos sigue creciendo, ¿vale? Estamos en la vuelta número 10, si no me equivoco. 3, 4 y 5. Cadena. Punto bajo, porque es que ya todo el tiempo aquí nos es igual. Y las repeticiones. ¿Dónde está? Ahí. Espera. Ahí. Tengo el agujero. El huequito. Los 5 puntos altos dobles. ¿Qué te está pareciendo? Aquí está espectacular. 2 hebras. Puntos altos dobles, No te quedes con ninguna de las vueltas que te estoy viendo. 3, 4 y 5. Cadena, ¿vale? Vamos a ver cómo llegamos al medio, que estamos a puntito. Los de relieve por delante esta vez. 1, 2 y 3. Ahí está. Cadena. Vamos allá con el abanico de este lado. Aquí ya también son 5. Ya no son 4. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos ocurre lo mismo. Aquí tenemos que ir creciendo el abanico como hemos crecido aquí. O sea, estas dos, este lado de aquí con este va a ir simétrico. Entonces, ¿qué tejemos? Una cadenita, un punto bajo, los 2 puntos altos y ya, y dentro del medio, los otros 2 puntos altos, ¿vale? 1 y 2. Después, ¿veis? Tenemos el abanico. Ojo,
¡Ah! Vamos tejiendo ahí abanico. Es fantástico, ¿eh? La magia del crochet. Me voy del otro lado y tejo igual, pero a la inversa. ¿Veis? 1 y 2, 3 y 4. El punto bajo, la cadena y directamente me voy a tejer aquí. Ya no 4, sino 5. ¿Eh? Esta vuelta de aquí anterior eran 4 puntos altos dobles. Aquí ya hemos tejido los 5 y aquí tejemos también los 5. Ya no nos andamos con chiquitas porque ya se hizo grande el punto. 3. ¿Comprendido esto, verdad? 4 y 5. ¿Veis? Ay, qué chulo nos va a quedar esto. Qué bonita nos va a quedar. Qué bonito nos va a quedar. No me lo puedo imaginar. Cadena. Punto alto de relieve por delante. Punto alto de relieve por delante. Punto alto de relieve por delante. Cadena. Vamos con el siguiente abanico. Me voy rauda y veloz, rápidamente, hasta eh, 4 y 5. Cadena, punto bajo, hasta el borde, me voy hasta el borde. Perdón, es que me quedo ahí pensando. Ay, precioso, es que es precioso. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena de relieve. 1 de relieve y de relieve. Cadena. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Abanico y completo. Ya no de 4, sino de 5. Estoy para llegar al final. ¿Eh? Estoy para llegar al final. No sé cómo ponerlo, mirar así, me tejer así. A ver si lo veo, si puedo hacerlo así. No, es difícil para que se vaya viendo. Ahí. Tejo 1. Los puntos de relieve. La cuestión o la dinámica realmente ya nos empieza a ser conocida y fácil. Nos quedan, creo que ahora mismo, 2 vueltas para empezar a repetir desde la 5. Cadena y aquí punto bajo, punto alto en estos 2 que tenemos. 2, cuidado, cuidado, cuidado. Otro más, 2. Y ahora 2 más. 1 y 2. Cadena y ese punto alto. 1, 2 y 3. Ahí. ¿Vale? Tenemos terminada la vuelta número 10. Mirar. ¡Oh, qué espectáculo, por favor! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito va a ser! ¡Qué bonito va a quedar! Creo que voy a hacer esto mismo, pero en recto, y que va a quedar igual de espectacular. O sea, creciendo en recto, hacer un... ¡Oh! Me encanta. No digo nada. Vamos con la vuelta número 11. No digo nada, que luego lo digo todo. Vamos allá. Vuelta número 11. 1, 2, 3, 4. Doy vuelta. Y empiezo en el hueco. Este principio ya lo tenemos. 1 y 2. Aprendidísimo. Atención. Empiezo a tejer los de relieve. ¿Vale? Los puntos de relieve, porque lo que tengo que construir aquí es abanico. Entonces me quedan los puntos bajos de relieve por delante. ¿Vale? Y vamos a poner tantos como 3 nada más. ¿Vale? Espera, cuidado, cuidado, cuidado. Tantos como 3. Ahí los tenemos. Tantos como esos 3 puntos de relieve por delante. 3 cadenitas. Ya para la siguiente vez que hagamos, ya lo hacemos normal, ya lo tenemos crecido. ¿Comprendido? Ahí ya está. 3 cadenitas y ya
tejo quitando el primero, que de este ya nos olvidamos porque ya está hecho de tiempo, con lo cual los 4. 1, 2, 3 y 4. Cadena. Y ya repetimos todo el tiempo hasta llegar, ¿vale? A llegar aquí. Voy a llegar aquí corriendísimo porque si no se va a hacer muy largo esto. Voy a llegar hasta ahí. Tenemos, ya estoy, ¿veis? Llegando a esa mitad. Entonces he tejido los últimos 4 puntos bajos de relieve, tejo mis 3 cadenitas y aquí, como hiciéramos al principio, solo tejo los 3 últimos en relieve por delante. 1, 2 y 3. Bien. Y como ya estoy, como veis, en el hueco de las cadenas, pues ahí tejo los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos. Estoy lista para dar la vuelta y tejer esto mismo, pero del otro lado. Con lo cual, 3 puntos bajos de relieve, 1, 2 y 3. Las cadenitas, 1, 2 y 3. Y los puntos de relieve de nuevo, aquí ya normal. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Cadenita al lado de la columna, ¿eh? Siempre. Y puntos de relieve como corresponda. Ahí vamos. Qué cosa más bonita. Cadenita. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 cadenas y repete. 1, 2 y 3. Me gusta además porque crece muy 3 y 4, perdón. Cadena. Porque crece, a ver, crece muy alto, muy ancho, crece muy todo. Pero tiene una progresión que me gusta. No es tan pronunciado el pico, ¿veis? No es tan pronunciado. Pero bueno, está perfecto. Cadena, volvemos, venga. Vamos a acabar esta vuelta y la siguiente y a partir de ahí nos toca repetir y repetir y repetir. 3. En el caso que tú quieras, no tengas todavía claro cómo vamos a tejer, pues este vídeo lo vuelves a poner al principio y repites. Ya vas a ver que va a ser muy fácil, porque voy a poner las vueltas que se repiten solo en este vídeo y las otras, pues ya todas de, o sea, lo que es el principio y lo que puede ser el final, las pondré aparte. Y todo lo que se repite, todas las vueltas que se repiten, es decir, desde la vuelta 5 a la vuelta 12, van a estar así, juntas en un tutorial. Tú te vas al principio y repites, vas al principio y repites. Lo que vas a tener es en el medio, pues más puntos y ya está. ¿Comprendido? Bueno, ya te lo voy a explicar más tranquilamente. No pasa nada. ¿Te parece? Pues vamos a terminar entonces. He tejido los 4 últimos y para terminar aquí sería 1, 2 y 3 y tejer solo, ¿vale? Los 3 últimos. Ahí 1, ahí 2 y ahí 3. Y seguido el aumento, es decir, punto alto y punto alto. Cadena y el punto alto de cierre sobre la tercera de las cadenas. Este como siempre. Y por favor, fijaros todo lo que puede ceder holgadito, ¿eh? Ese punto que no se quede pegado en ningún momento. ¿Mm? Bueno, empezaríamos con lo que es la última de las vueltas antes de ya repetir, repetir, repetir. Y vamos a ella, que sería la vuelta número 12. 1, 2, 3 y 4.
y 4. Doy vuelta, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Chararán! ¡Qué bonito! ¡Tarararara! ¡Qué bonito! Bien, y empezamos. Aquí, sobre la cadena, nuestro aumento. Siempre, que vamos a empezar siempre igual. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahí, ahí, cuidado. Vamos. 2 puntos altos, una cadena. Tenemos el abanico completo, ¿vale? Lo que pasa es que se nos ve como muy pegadito todo, pero aquí tenemos el abanico ya completo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Bien, entonces aquí ya ponemos nuestro abanico completo. Antes solo hicimos 3 puntos bajos de relieve por delante, ¿verdad? Pero ya está, le damos por bueno. Entonces empezamos completo el abanico, es decir, 5 puntos altos dobles. 3, 4 y 5. Bien, esto lo hemos comprendido, ya lo tenemos. Cadena y hay hueco, pues punto bajo. Cadena y ya volvemos a repetir. Perdón, puntos altos dobles. Menos mal que digo que lo estoy diciendo, ¿eh? Que lo estoy hablando y aún así me equivoco. Ahí 1. Ahí 2. Ahí 3. Con 2 hebras, punto alto doble, 4 y 5. Columna, pues yo cadena y punto alto de relieve por delante, por delante, por delante. Cadena, abanico. ¿Sí? Y tantos como 5. 2, 3, 4 y 5. Cadena, punto bajo. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Cadena y los de relieve grandes. Cada vez aquí en el medio van a haber más. 3, 4 y 5. Cadena. Relieve. ¿No? 2 y 3. Cadena. Relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena. Aquí, en esta mitad, ¿vale? Tenemos que terminar de construir el abanico este. ¿Sobre qué punto lo vamos a poner? Como hiciéramos aquí, ¿vale? O sea, lo mismo que se hace aquí, se hace aquí. Entonces, sobre el punto alto, primero, tejemos el abanico. De los 5 puntos de abanico. 1, 2. Uy, fijaros qué punto hice más mal ahí. Perdón, tengo que echar para atrás. De los 2 puntos altos que he tejido en la vuelta anterior en el medio, voy al primero que me encuentro y tejo sobre él los 5 puntos altos dobles. 2, 3, 4 y 5. Cadena y en el hueco 2 puntos altos, como estos. 2 cadenas, como estas, y giro para tejer el otro lado con 2
puntos altos. 1 y 2. ¿Sí? Cadena. Y tejo los puntos altos dobles. ¿Dónde? Igual que aquí. En este caso no es en el primero que me encuentro, sino en el último, para que según se mire sea el mismo lugar. Y los 5 puntos altos dobles. 2, 2, 3, 4, 5. Y ya estamos siguiendo. Cadena, punto bajo y cadena. Para repetir los puntos altos dobles del abanico por el otro lado. Cinco. Cadena. Voy a ir hasta la esquinita como antes, porque todo esto de aquí ya lo hemos tejido unas cuantas vueltas y lo cierto es que si no va a ser bastante aburrido. Oye, ¿en qué punto estás? ¿Ya te has suscrito al canal? ¿Ya te has enamorado del punto? ¿Ya te has enamorado de este chal? Porque yo llevo rato ya súper enamorada de él. Me parece una maravilla. Y además estoy pensando en cómo hacer distintas cosas, como es increíble. Todavía no controlo hacerlo así, ya estoy pensando en hacerlo de otra manera. Pero imaginación al poder es lo bueno de esto. Cómo me gusta, madre mía. 2, 3, 4 y 5. Cuida, 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 cuida. Y 5. Cadena. Entonces yo lo único eso, que ya te ha gustado, todavía no te has suscrito, pues venga, suscríbete. Ya, ahora en este momento para y suscribe. ¿Ya me has dejado el comentario? No, aún no. No, pues para el vídeo o para todo, suscríbete, déjame tu comentario y luego ya sigue, ¿vale? ¿Le has dado al like? Venga, que eso no te cuesta, tú dale. ¿Lo has compartido con tu vecina, amiga, compañera? ¿Eh? Compañero, amigo, vecino. Pues por fin, compártelo para que más gente me conozca. Cuanta más gente me conozca, mejor. Mejor. Y además, más comunidad de cookie crocheteras del mundo que somos. ¡Buah, qué bonito es! ¡Buah! Cadena. Hueco, punto bajo. Cadena. Estamos en el final. ¿Cómo hiciéramos aquí? ¿Cómo hiciéramos aquí? ¿Y cómo hiciéramos aquí? Tejemos aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tejer los 5 puntos altos dobles en el punto alto primero que me encuentro. Antes fue en el segundo. Aquí al principio fue en el segundo. ¿Vale? Aquí fue en el primero. Después fue en el segundo y aquí es en el segundo. O sea, según en el lado en el que estemos, la cuestión es que lo mires por donde tú lo mires, se quede, ¿vale? Se quede en el mismo punto. ¿Ok? 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo tejemos el final? Cadena sobre el hueco donde hacemos siempre, donde tejemos siempre con nuestro crochet los 2 puntos altos, tejemos los 2 puntos altos, una cadena y sobre la tercera el último de los puntos altos con el que se cierra la vuelta número 12. ¡Wow! ¿Puedo decir algo más que wow? ¿Vale? Wow, no tengo más que wow. ¿Qué ocurriría ahora? Tenemos estos 2 puntos
que igual que está igual aquí que está aquí, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a repetir estas vueltas desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12. Desde la vuelta número 5 a la vuelta número 12. ¿Qué ocurre? Que aquí en el medio se nos van a ir abriendo, abriendo, abriendo columnas con abanicos. Pero ya sabemos tejerlo. Es un espectáculo. Yo lo digo de verdad con una vocecita como de ¡guau! ¡Qué bonito! Pero es que lo tengo que decir ¡guau! ¡Qué bonito es! Voy a tejer hasta el infinito y más allá todas las vueltas del mundo y una vez que lo tenga nos encontramos. Entonces, conclusión, en este tutorial tienes desde la vuelta 5 a la vuelta 12. ¿Que lo quieres volver a tejer conmigo porque tienes dudas? Vuelve al principio. Y de ahí lo sigues vuelta a vuelta conmigo y no vas a tener problema. ¿Vale? Entonces, es más, yo voy a poner, bueno, verás que además de ser la vuelta 5, también será la vuelta 13. ¿m? Y así. Son 8 vueltas que se repiten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 8 vueltas que se repiten. Ajá. ¿Vale? Pues venga, listo. Lo tenemos. ¿Sí? ¿Ok? Ay, qué ganas de seguir tengo. A por ello. Vámonos. Estamos en contacto. Mirar, yo no tengo mucho más que decir. Ya está tejido todo, degradado el color y me queda lo que me queda, que es hacer el bloqueo. Mirar, 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 mirar. Qué cosa más linda. Voy a hacer con vosotras el bloqueo también, ¿vale? Para que comprendamos qué es lo que tenemos o cómo tenemos que hacer, ¿vale? Porque se trata de humedecer toda la prenda. En el caso de que necesites lavarla, pues lavarla con un jabón neutro, especial para el tipo de hilo que estés utilizando, para que se proteja bien. Y después estirarlo con toda la suavidad del mundo para que todos nuestros puntos se queden, ¿vale? Donde tú quieres que estén. Es decir, yo voy a definir bien desde la primera esquinita, desde esta, voy a definir todos los arcos porque no voy a hacerle nada más, solo voy a destacar estos arcos, ¿vale? O sea, como ya el motivo con el punto alto doble nos hace ese relieve y se lo he quitado porque no he tejido la última vuelta, este va a ser mi acabado, ¿vale? O sea, es que se queda estupendo, es que no hace falta hacerle nada. Es que está perfecto, ¿vale? Entonces, pues nada, lo que os digo, humedecemos bien, dejamos escurrir un poco sin apretar y sin nada, y una vez que la tenemos, lo que vamos a hacer es ir estirando nuestra prenda por todas partes, dándole la formita a todos los relieves que tenemos, ¿verdad? Así vamos a ir haciendo, abriendo y poniendo las agujas allá donde nos corresponda. ¿Vale? Pero cada momento, o sea, cada punto tiene que ir en su sitio hay que ir estirando, hay que ir estirando, hay que ir estirando, ¿eh? Hasta que se quede bárbaro, bárbaro. ¡Ay, me encantó! Bueno, lo que os digo, voy a humedecer y lo intentamos hacer al tiempo juntas, ¿vale? Para que no quede ninguna duda. ¿Precioso o no es precioso? ¿Precioso o no es precioso? ¿Te has suscrito ya al canal? Pues suscríbete, por favor, mira qué belleza. Vamos allá.